El tráiler del episodio 28 usa un lenguaje que declara claramente que la serie ha llegado a un punto sin retorno. A lo largo del tráiler, casi no hay esperanza, cada escena transmite una sensación de fatalidad inminente. La guerra que comenzó en el episodio 27, con este tráiler, se transforma en una devastación que se extiende no solo entre Sref y Kadir, sino a la vida de todos. El fin de los que traicionan es evidente, Sref cruzando la línea. El momento más impactante del tráiler es la escena donde Sref pronuncia esta frase. Esta declaración se asemeja más a un juicio moral que a una amenaza. Sref ya no se defiende, juzga. Dispararle a Kadir es la ejecución de este juicio. Sin embargo, el hecho de que Kadir no muera es un detalle crucial, ya que esta situación, en lugar de poner fin al conflicto, desencadena un ciclo de venganza. La herida que Sref inflige a Kadir demuestra que ha pasado de ser un personaje de advertencia a uno de impacto. Con esta escena, Sref cruza el umbral irreversible del crimen. Para él, ya no hay ley, equilibrio ni control, solo consecuencias. Esto lo coloca en una posición más poderosa, pero también mucho más vulnerable. El descubrimiento de la verdad por parte de HDR, la guerra se intensifica. Quizás el acontecimiento más impactante del tráiler sea que HDR descubre que Kadir es su propio hijo. Esta información es de tal naturaleza que sacudirá radicalmente todos los equilibrios de poder de la serie. Porque HDR ya no es solo una figura, es un padre arrastrado a una venganza personal. A partir de este momento, el asunto de Kadir deja de ser individual. Que Sref le dispare a Kadir ya no es un asunto para HDR, sino una cuestión de sangre. El tráiler indica que, con la revelación de esta verdad, la serie se alejará del tema de la organización mafiosa y se convertirá en una tragedia familiar interna. El silencio de HDR apunta a algo más peligroso que su ira. Aitan, Farouk. Disintegration silenciosa. Aitan dejando a Farouk por segunda vez, aunque no se menciona explícitamente en el tráiler, es una escena muy emotiva. Esta separación ya no es una huida, es una rendición definitiva. La decisión de Aitan demuestra que incluso las relaciones que parecen historias secundarias en la serie ya no pueden escapar de este caos. Por parte de Farouk, este abandono sugiere que el personaje se está aislando y podría tomar decisiones más radicales en episodios posteriores. El tráiler subraya que la soledad de Farouk podría estallar en otros frentes en el futuro. La readquisición del hotel y la casa por parte de Sref, el regreso del poder o la calma antes de la tormenta. En el tráiler, la adquisición del hotel y la casa por parte de Sref se presenta como un momento de victoria que ha generado gran admiración en redes sociales. Sin embargo, el tono del tráiler no glorifica esta victoria. Al contrario, estos logros crean una sensación de calma antes de la tormenta. Sref lo ha recuperado todo, tanto material como simbólicamente. Esto plantea la pregunta: ¿qué hace una persona cuando no tiene nada que perder? El tráiler sugiere que la respuesta a esta pregunta será muy sombría. La aparición del anciano, el comienzo del verdadero juego. La aparición del personaje del anciano en el tráiler es el movimiento más importante que amplía la escala de la serie. Esta figura da la impresión de que el conflicto entre Sref y Kadir es en realidad una pequeña parte del mismo. El anciano se posiciona como un símbolo del pasado, del sistema y de la organización en general. Esto significa: todo lo que Sref cree haber ganado puede ser en realidad pequeños permisos otorgados dentro de un juego más amplio. La muerte de Sadk, la pérdida de la conciencia. El énfasis en la muerte de Sadk en el tráiler es muy poderoso emocionalmente. La muerte de Sadk representa la ruptura del último vínculo moral de Sref. El tráiler muestra claramente cómo esta pérdida ha endurecido a Sref. Ya no hay una voz interior que pueda detener a Sref. Esta situación también representa un gran peligro para Nisan. Porque el endurecimiento de Sref podría llevar a una destrucción aún mayor en nombre de la protección de sus seres queridos. Sref está solo en la casa que ha recuperado. Las paredes están en su lugar, los muebles como antes, pero la casa ya no le resulta familiar. Porque el hombre que regresó a esta casa no es el mismo que se fue. Sref mira por la ventana. Ha vencido. Ha recuperado todo lo que le arrebataron a todos, uno por uno. El hotel, la casa, el poder. Pero hay un vacío en su interior. Sadk no está allí. Su voz, sus advertencias, su mirada de alto se han ido. Por primera vez, Sref siente esto. Todo lo que ha ganado lo ha mermado un poco más. Mientras tanto, en otro lugar, Kadir se aferra a la vida. La bala no lo mató, pero destruyó por completo al hombre que llevaba dentro. Está postrado en cama, con la mirada fija en el techo. Ya no siente dolor, porque el dolor ha dado paso al odio. Para Kadir, este no es el final. Es un nuevo comienzo.
No le queda nada que perder. Y HDR. En el momento en que descubre la verdad, no hay ni un grito ni una lágrima en su rostro. Solo un profundo silencio. En ese silencio, se acumulan años de arrepentimiento, una paternidad tardía y una ira contenida. Que le disparen a su hijo es un desafío para HDR. A partir de ese momento, no es una cuestión de fuerza. Es una cuenta que se ajustará con sangre. Hacia el final, se siente la sombra del viejo. Puede que no sea visible explícitamente, pero se menciona su nombre, se habla de su presencia. Esto le dice al espectador: esta historia no termina aquí. El verdadero orden está a punto de entrar en juego.